Buenas, pues estamos aquí otra vez en otro curso que yo sigo publicando, esta vez sobre un curso más aplicado de programación. Y bueno, voy a presentarme un poco, aunque ya nos conocemos de todos estos años. Yo soy Venceslao Rey Machado, que estoy trabajando con Dani en mi tesis, en el Departamento de Información y Comunicación. Y el curso que vamos a ver hoy, la verdad que me gusta bastante porque es una cosa muy práctica que muchas veces no se trata mucho cuando se habla de tema de tratamiento de datos. Muchas veces siempre nos centramos en utilizar alguna herramienta, utilizar algunos procesos muy específicos, pero lo que es jugar un poco con los datos, de importar correctamente los archivos, exportarlos, cruzar tablas, filtrar, hacer diferentes procesos muy básicos, pues muchas veces no los controlamos mucho y sobre esto va a ir precisamente el curso. Entonces, como he preparado unos cuantos materiales y creo que se nos puede alargar bastante la sesión, voy a ir empezando ya a comentar un poco qué es lo que vamos a hacer y cómo podéis también ver los datos y trabajar en paralelo un poco si queréis. Ya digo, la sesión no está pensada para que lo sigáis uno a uno lo que voy haciendo, pero si queréis tener al lado pues las mismas notas que tengo yo abiertas, incluso los datos, sobre todo ya luego verlo con más calma, pues os voy a ir comentando para que podáis hacerlo. En este caso, yo lo que voy a presentar es a trabajar con datos, a procesar datos desde R, y lo voy a hacer desde una forma muy básica, ¿vale? Entiendo que más o menos algo sabéis de R, al menos sabéis cómo instalarlo, sabéis cómo crear una variable o cosas muy poquitas de R, pero eso, que alguna noción básica sí que tenéis que tener. Voy a explicar todo el proceso, cómo funciona un fichero CSV o TSV, cómo se abre con R, cómo se abre correctamente y cómo se combinan y exportan datos. Procesos muy básicos, pero ya digo, que algún mínimo de conocimiento previo tenéis que tener al respecto. Con todo ello, ya unos cuantos materiales que lo explico todo paso a paso, o sea que no hay que tener ningún problema luego para analizarlo. Entonces, yo ya lo he puesto por Telegram, pero os lo pongo también aquí en el chat de la sesión, en este script bueno, en este repositorio que tengo en GitHub, ¿vale? Ahí lo tenéis ya también. Poder hacer a este repositorio, lo pongo aquí en grande, este repositorio en el que tengo colocados los diferentes datos con los que vamos a trabajar ahora. Aquí tenéis estos dos enlaces que tenéis aquí es para ejecutar código. Podéis ejecutar virtualmente RStudio y Jupyter. Podéis utilizar pues, los mismos scripts, los mismos datos que voy a utilizar yo, pero sin preocuparos de las dependencias, de instalar R, ni nada por el estilo. Lo único es que a lo mejor tarda un poco en ejecutarse. Si le dais, por ejemplo, a la primera opción, cuando se ejecute todo, va a desplegar pues, esta notebook de Jupyter, donde vaya a poder interactivamente pinchar y siguiendo pasos, o si pincháis en la segunda, la de RStudio, pues os va a abrir el RStudio y vais a poder seleccionar también aquí la notebook y trabajar paralelamente conmigo, o si después lo veis en vídeo, pues ir siguiendo los pasos uno a uno. Además, sin preocuparos eso de la dependencia, porque ya está cargado de una forma en la que si yo digo que vamos a utilizar el paquete de PLI o Data Table, pues ya lo tenéis también instalado y podéis ejecutarlo sin problema. Entonces, bueno, yo voy a explicar un poco, ya digo, diferentes alternativas para que trabajéis como más os interese. El fundamento, el proceso es exactamente el mismo, solo que en uno utilizo Jupyter, en otro utilizo RStudio. Ahora explicar un poco las diferencias, pero ya digo, soluciona un poco a gusto de todos. Yo por comodidad, y ya que es un curso de R, pues voy a utilizar RStudio, ¿vale? Entonces, lo que tengo yo aquí en mi interfaz de R, esta sería la notebook RMD, que significa un archivo de Markdown para R. Ese archivo sería el notebook RMD, y es con el archivo con el que voy a trabajar yo en este documento. Eh, por explicar un poco los conceptos básicos de RStudio, de R y de la notebook, R en las últimas versiones incluye un editor visual para trabajar con las notebooks. Si vosotros abrís, por ejemplo, de hecho vamos a hacerlo desde la forma más básica. Si vosotros abrís R sin tener nada, la instalación limpia de R, os vais a encontrar una ventana tal que así. Entonces, de aquí podréis crear un script, podréis abrirlo. Yo lo que ya digo, yo tengo ya preparado mi script, entonces simplemente me voy aquí, le doy dos veces al RMD. Normalmente con R trabajáis con archivos que son de extensión R, que son los scripts normales, pero yo voy a trabajar con una notebook. Una notebook que puede ser en este formato en RMD o en el formato de Jupyter, que son las IPYNB, son, he cargado el formato HTML,
Las notebooks no son más que scripts en los que se combinan partes de código con partes de texto. Entonces, es una cosa súper interesante y bastante útil en ciencia de datos porque os permite ir documentando todo el proceso de forma súper visual. Entonces, vais explicando, yo cojo estos datos, lo importo, me da este resultado, de esta tabla que obtengo me llama la atención este dato, voy a hacer esta operación. Al final lo que monta es como un documento de texto, pues, como si fuera un Word, solo que entre el texto pues va incluyendo diferentes códigos, diferentes procesos en los que vas trabajando y al final pues tienes eso, un documento en tipo HTML, PDF o cualquier otro formato que es muy fácil compartirlo y que la gente pues también pueda seguirlo como el caso. A lo que iba comentando antes, una de las cosas que ofrece el RStudio es que aquí, si veis a la izquierda, hay un botón que pone Source, podemos ver la notebook en formato, pues, en formato plano, ver todo lo que es el código. Aquí estoy viendo que hay una serie de comandos que a lo mejor no sabéis muy bien lo que están haciendo, lo que son, pero si pincháis en visual, vaya a poder ver esto de una forma muchísimo más interactiva, de una forma pues, muy similar a la que, por ejemplo, veréis un documento en cualquier editor de texto plano de texto, como por ejemplo puede ser Word. Es como si abriésemos un documento en LaTeX y luego lo abriésemos en algún editor visual que traduce todos esos comandos un poco farragosos que tiene LaTeX al formato pues, más visual y hace todo, pues, todo mucho más sencillo. Entonces, ya digo, esa es una de las opciones que tenemos para trabajar con Notebook, las notebooks de R, que son en el formato RMD, y luego el otro formato son las notebooks que tiene Jupyter, que sería esta que tengo yo aquí precisamente, ¿vale? En este caso, lo que yo tengo instalado en mi ordenador es Anaconda, que es esta herramienta, y tengo instalado pues R también como un lenguaje como el core de R, del lenguaje de programación en Jupyter. Entonces, puedo crearme una notebook en Jupyter Lab o Jupyter Notebook y en vez de utilizar Python, que es más o menos el estándar para lo que se utiliza esta notebook, pues utilizar R. De hecho, si os fijáis aquí arriba a la derecha, me está indicando que tengo R y puedo cambiarlo incluso por Python. En este caso no me sirve de nada si lo cambio, pero puedo jugar con los dos. Y al final es lo mismo. De hecho, si os fijáis, el documento es exactamente lo mismo, solo que uno está hecho para las notebooks de Jupyter y otro para las notebooks de R. Entonces, yo lo que voy a hacer es, os dejo esas dos opciones para que trabajéis con la que más os guste, pero la que voy a utilizar es la de RStudio porque me parece la más sencilla y ya que trabajamos con R, pues utilizamos sus opciones. De hecho, voy a trabajar con la opción visual, ¿vale? Para que no nos perdamos viendo pues, todas estas partes de código que son un poquito liosas y lo veamos todo de forma un poquito más clara. ¿Vale? Entonces, a ver si esto carga. Perfecto. Ya digo, tenéis ahí las diferentes notebooks en GitHub, podéis descargarlas y trabajar en local o directamente pinchar en las opciones de Binder y trabajar de forma en remoto, desplegando el servidor virtual, pero de la forma que queráis, pues podéis hacer uso de estas dos herramientas. En esta sesión lo que voy a trabajar son con las opciones básicas que ofrece R, tanto para la importación como para la transformación de datos, y luego voy a utilizar dos paquetes que son DataTable y Deplir. ¿Vale? Estos son dos paquetes para el procesamiento de datos y para la generación de tablas en R de forma pues, muy eficiente. Entonces, pues, si no lo sabéis, pues antes de cargarlos, si no tenéis instalados los paquetes, yo en este caso voy a ejecutarlos con Control Enter, ¿vale? O también puedo darle aquí y ejecutarlo. De hecho, aquí abajo voy viendo en consola si tengo algún error, algún problema. En vuestro caso, si no tenéis instalados los paquetes, pues lo que os voy diciendo aquí, simplemente ejecutáis estos dos comandos. Si a lo mejor tenéis solo uno, pues ejecutáis el correspondiente y ya después pues cargáis el paquete. Eso en función de cada uno, lo que tengáis instalado en vuestros ordenadores, pues lo hacéis de una forma u otra. Pero al final lo que tenéis que tener es estos dos paquetes funcionando en vuestra sesión para poder hacer las cosas que yo voy a ir aquí comentando. En cuanto a los datos, lo que he hecho para esta sesión es irme a la página de IMDb, aquí, que tiene un set de datos bastante bueno de toda su base de datos. Por si no lo conocéis, IMDb es una base de datos súper importante de cine y también incluye otro tipo de materiales como series y videojuegos, e incluye un montón de información. Incluye diferentes datos del título de la obra, el año de publicación, también incluye información sobre los capítulos, las votaciones, un montón de datos que son súper interesantes y que al final pues ofrecen en gran volumen. Yo lo que he hecho es, de estos diferentes datasets que ofrece IMDb, es quedarme con tres de ellos y de forma simplificada, ¿vale? Para que también trabajemos de forma un poquito ágil. Lo mismo, los datos también los tenéis puestos aquí en GitHub, entonces si trabajáis pues
utilizando el Jupyter virtual o el RStudio virtual, pues vais a poder acceder a ellos sin ningún problema. Que, de hecho, es la ventaja de esta herramienta, que podéis replicar todo el proceso sin tener que descargaros nada, ni depender de dependencias de instalación, ni nada por el estilo. Entonces, pues, os comento un poco cómo van los datos para que os hagáis una idea, porque la idea también de todo esto es que los datos que utilicemos sean datos que más o menos entendáis fácilmente y sepáis de qué va la cosa, para que cuando veamos el ejemplo y veamos la utilidad, pues lo sepáis identificar de forma clara. Voy aquí yo a ampliar un poquito para que sea mejor, ¿vale? Yo lo que he hecho con esos datos que ya digo, cubren toda la producción visual prácticamente del mundo, desde el origen del cine hasta el mismo día de hoy, pues yo lo que he hecho es filtrarlo a los años 90, me he quedado con todos los videojuegos, las películas y los cortos de los años 90 y con datos derivados de ellos. Concretamente, pues he cogido el primer dataset que se llama el Title Basics y me he quedado pues con el identificador de la obra, que es un número único que tienen las películas, las obras en IMDb. De hecho, si por ejemplo vamos a IMDb y cargamos una película o algún producto que tengan aquí, a ver, vamos a abrir, por ejemplo, aquí estos son listas, pero esto no me sirve. Vamos a ver alguna película. Ya digo, para que más o menos lo vayamos viendo un poco de idea de lo que tenemos aquí en los datos. Este código que tenemos aquí arriba, ¿vale? Ese es el identificador de la obra de IMDb. Entonces, yo utilizo ese código, te lo da la base de datos y te permite identificar de forma unívoca pues cada una de las obras, porque cada película que repitan títulos o pueda haber confusión por alguna parte relacionada con ella. Entonces, pues con el identificador sabemos claramente cuál es cada película. Y luego, muchos de estos datos, o prácticamente todos los datos, los tenemos disponibles en nuestro set de datos. Tenemos el año, tenemos la duración, tenemos la valoración media de la película. Esta puntuación que tiene aquí a la derecha también la tenemos. También tenemos el número de votaciones que tiene la película. Y me quedo básicamente con esos datos, con lo que serían los datos básicos de la obra, el título, el ID, la fecha de publicación, la duración, el género. Me he quedado también con otro dataset, que es otro archivo que incluye el ID de la obra, la puntuación promedio y el número de votos, y con otro archivo que incluye los títulos alternativos de la obra. Si a lo mejor tengo una película que se ha traducido en diferentes idiomas, pues ahí vienen recogidos cuáles son los títulos de cada idioma, la región y el idioma en concreto. ¿Vale? Luego hay otra serie de datos, como por ejemplo datos de los miembros de la película, los actores y las actrices de la película, el director o directora de la película, pero por quitarle complejidad al asunto lo he dejado fuera. Entonces me he quedado con estos tres sets de datos y ya digo, lo he limitado a películas a obras de los años 90. Y también me he cargado las series porque me metían muchísimos datos, entonces pues, al final se ha quedado un fichero bastante reducido. Entonces, pues vamos explicando paso a paso cómo sería este proceso de lectura, transformación y exportación de datos utilizando estos tres sets de datos. ¿Vale? Por un lado tenemos información básica de la película, por otro tenemos la puntuación de las películas y por otro, título alternativo de las películas. Entonces, pues a la hora de cargar los datos, tenemos que tener cuidado con diferentes procesos, diferentes parámetros que nos pueden meter muchísimos problemas a la hora de importar datos. Yo, de hecho, voy a explicaros cómo sería la lectura de datos utilizando Excel, ¿vale? Para que veamos un poco un paralelismo a la hora de importar datos en R y a la hora de importarlos en Excel y veis las diferencias y también la utilidad que tiene R para este proceso, ¿vale? Entonces, cuando vamos a cargar datos, aquí normalmente cuando trabajamos con R, el estándar, lo normal es trabajar con ficheros en texto plano. Son los típicos archivos que son en .csv, tsv o txt, en los que viene pues eso, como una hoja de Excel, en la que te vienen los diferentes celdas y las diferentes filas pues separadas por línea y por algún carácter como un tabulador, un punto y coma o incluso espacio, ya depende del archivo. Entonces, para ir viendo un poco cómo son nuestros datos, fijaros, yo aquí tengo los tres archivos. Vamos a centrar en esta primera parte con los archivos, lo que sería el archivo central, el de la información básica. Entonces, yo lo que recomiendo hacer siempre, tanto si trabajamos con R como si trabajamos con Excel o con otra herramienta, es esos archivos que son en texto plano, verlos un poco para visualizarlos con algún editor de código. Yo, por ejemplo, tengo el Visual Studio, que es de Microsoft y, de hecho, es de los que mejor me ha funcionado a mí estos años. Entonces, voy a abrir aquí el archivo
¿Veis? Y estoy viendo cuál es la estructura de este archivo. En este caso, si estáis viendo el archivo, os fijáis, viene en cada fila una instancia, es una obra, los diferentes campos, los diferentes variables están separados por tabuladores. No se nota mucho, se ve que hay como un espacio, pero si os fijáis, hay como una pequeña flechita que nos está indicando que es una tabulación, que es un espacio. El archivo puede tener, en vez de tabulaciones, punto y coma o coma, pero en este caso viene con tabulaciones. Y de esta forma, pues estamos viendo un poquito cómo está estructurado el archivo, ¿vale? Ya digo, no es poco, estamos viendo ya simplemente que tiene aquí una cabecera, ¿vale? Nos está diciendo aquí cuáles son las diferentes variables, cada fila es una obra, el delimitador es el tabulador, y luego hay otra cosa muy importante, y es que también lo que yo recomiendo es ver un poco si hay caracteres extraños en el documento, si por ejemplo acentos, si hay ñ o caracteres que son así un poquito más peculiares, que en este caso, aquí ya por ejemplo estamos viendo que hay uno, ¿vale? Yo en este caso o adelanto que hay diferentes archivos que tienen ese tipo de caracteres especiales, hay varios acentos y varios caracteres extraños, ¿vale? Y ya digo, nos vamos haciendo un poco una idea de cómo está estructurado el archivo para cargarlo, porque lo que nunca vaya a hacer es coger R o coger Excel o cualquier otro archivo, otro programa y abrir un archivo sin saber de primera mano o de forma preliminar lo que va dentro. De forma general, lo que siempre vais a tener que saber es cuál es la codificación. En este caso, si no recuerdo mal, en Visual Studio, abajo a la derecha, si os fijáis aquí, me está reconociendo que está en UTF-8. Lo normal, la mayoría de la gente, cuando trabajéis con este tipo de datos, el formato estándar va a ser el UTF-8, salvo que tengáis caracteres súper extraños, que a lo mejor estén en cirílico, estén en japonés, coreano o en algún idioma. Incluso creo que UTF-8 también tiene cobertura, pero ya digo, casos muy extremos, tendréis que ir a codificaciones un poquito más peculiares, pero lo normal va a ser trabajar con UTF-8, ¿vale? Es uno de los aspectos básicos para trabajar con esto, porque si no, cuando lo importéis, como no le indiquéis la codificación, a lo mejor los acentos no lo reconoce y no os carga ese carácter o aparece con un símbolo que no le corresponde. En segundo lugar, está el tema de los delimitadores. En este caso, ya digo, son tabulaciones lo que tenemos. A priori parecería que son espacios, a ver si puedo incluso ampliar, sí. A priori parece que son espacios, pero si os fijáis bien, hay aquí una pequeña flechita que me está indicando que son tabulaciones. Si la abrís con otro editor de texto, a lo mejor sí queda mucho más claro o aparece de otra forma que son tabulaciones, pero no son espacios lo que tenemos aquí. Otra cosa bastante importante son los calificadores. El calificador, fijaros, si en este caso nosotros no vamos a tener problema porque está hecho con tabulaciones, pero si por ejemplo nuestro carácter delimitador fuera una coma, lo que puede ocurrir perfectamente es que a lo mejor en el título, aquí por ejemplo en un título, hubiera una coma. De hecho, vamos a buscar alguno que seguramente tiene que... Claro, este título de una obra incluye comas. ¿Qué problema podemos tener? Que si el archivo está delimitado, en vez de tener tabulaciones, tiene comas, lo que puede ocurrir es que cuando el programa reconozca el archivo, y digamos que le importe, nos separe esto en una celda, esto en otra y esto en otra, porque interprete que son celdas diferentes porque el delimitador es una coma. ¿Cuál es la solución que tienen, que estos archivos ya incorporan para evitarlo? Pues que lo que suelen hacer es incorporarle algún carácter aquí, por ejemplo, como uno, aquí así, incorporarle unas comillas para indicarle al programa cuando lo cargue que todo lo que va dentro de las comillas es una sola cadena de texto que va dentro de esa celda. Entonces, si esa cadena incluye, por ejemplo, una coma, no lo va a reconocer como un delimitador de campos, sino que va a decir, todo eso, me da igual lo que hay dentro, que desde que empieza hasta que termina, lo meto dentro de esa celda. ¿Vale? Entonces, esta es la solución básica que tiene esta herramienta para trabajar con esos problemas. Y es una cosa que tenéis que ver. Ya digo, en nuestro caso, si echamos una ojeada así rápida al documento, estamos viendo que no hay eh, eh, ninguna celda, no hay ningún valor que esté entrecomillado, que nos dé pues, esa pista de que los valores están usando ese calificador de texto utilizando las comillas dobles o las comillas simples. Aquí no están haciendo uso de esa herramienta. Bueno, esa herramienta, de esa opción. Pero sería una opción muy común y que posiblemente encontréis muchos archivos, sobre todo si los archivos están separados por coma o por punto y coma, porque puede haber un campo de texto que incluye una coma o un punto y coma. En este caso, ya digo, no lo tenemos.
Y por otro, este que es una cosa que también muchas veces se puede obviar, es la presencia de caracteres nulos. Muchas veces cuando a lo mejor no tenemos, cuando en una celda tenemos un carácter que es nulo, en el que no hay, un carácter porque a lo mejor no lo hemos podido recoger o que nos falta esa información o por cualquier otro motivo, aparece representado con algún carácter especial. A lo mejor pone un null o pone non o pone algún tipo de texto que nos indica que que esa celda en concreto tenemos que reconocerlo como carácter nulo. En la mayoría de las ocasiones lo que van a hacer es que directamente no aparece nada. Aparece pues un espacio en blanco o no aparece absolutamente nada. Entonces, cuando lo carguemos, lo reconoce como tal. Pero en otros casos, como ocurre en este, puede haber caracteres nulos. Fijaros, aquí en ese caso, ese null en minúscula nos está indicando, ya digo, esto es una cosa que sabemos porque conocemos el archivo de antemano y lo hemos estado ojeando antes, e incluso hemos visto la página de ayuda y sabemos que funciona así. ¿Vale? En este caso, de hecho, IMDb lo pone con una codificación distinta, yo lo he transformado en null para hacerlo mucho más claro. Ellos utilizan un carácter de escape que es barra invertida n, yo lo he transformado directamente en null para que quede mucho más claro, pero ya digo, es una cosa que sabemos de antemano. Entonces, sabiendo eso, cuando importemos el archivo, le vamos a decir a RStudio que reconozca los null como nulos y de esa forma, pues cuando luego lo importe, pues le aparezca pues eso, esa celda no se llama null, sino que es un valor nulo y lo va a reconocer como un tipo concreto que es el valor nulo. ¿Vale? Entonces, esas son las opciones básicas y los aspectos principales que tenéis que preocuparos cuando reconozcáis un archivo de estas características, porque si no lo tenéis claro, cuando luego lo importéis, os van a surgir un montón de dudas. Y ya no es que surjan un montón de dudas, es que muchas veces puede ocurrir, tanto con Ether o con R o con Python, que el archivo se lo traga, lo importa perfectamente, pero luego el problema es que no te avisa de que ha habido problemas. A lo mejor tiene un archivo que son 100.000 filas y 10 columnas, R le da una serie de parámetros que no son los correctos, lo importa y a lo mejor está importando un archivo de 10.000 filas y 8 columnas, porque no es capaz de delimitar bien dónde empiezan y acaban las filas, las columnas, las celdas, etcétera. Pero como no te ha dicho que ha habido ningún error, te piensas que el proceso hizo perfectamente y luego pues ya vienen los problemas. Entonces es muy, muy importante que tengáis esto en claro e incluso también una recomendación que yo suelo hacer es que miremos desde aquí también cuántas son las filas en concreto que tiene este documento, ¿vale? En este caso estamos viendo que son 96.027, que de hecho, quitando la cabecera, que es la número 1, serían 96.026 casos y una fila de cabecera, pues ya tengo una idea de cuál es la extensión e incluso sé también que son, si recuerdo mal, 8 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ya sé exactamente cómo tiene el formato el archivo, cuál es la extensión del archivo en horizontal y en vertical, y con esa idea pues, puedo ir importando el archivo en R o cualquier otro programa y despreocuparme un poco bueno, al menos evitar por todo muchos problemas y sobre todo ese tipo de problemas en los que a lo mejor no tenemos ningún tipo de advertencia al respecto. Entonces, voy a explicar diferentes formas que tiene R para importar estos archivos, ya digo, sabiendo de antemano todas esas cuestiones. En primer lugar, con la herramienta básica que tiene R es la función readTable, ¿vale? Read.table, que nos permite, pues eso, cargar un archivo y esta sería la función básica. En este caso tenemos que especificarle, en primer lugar, dónde está el archivo, si tiene cabecera o no. Por defecto, esta función lo marca como false, te dice que no tiene cabecera. Eso es falso, nuestro archivo tiene cabecera. El separador también tenemos que, en este caso, en esta función, indicárselo. Sería esta barra invertida T, lo que estamos diciendo es que son tabulaciones, ¿vale? Eso es un carácter de escape, es un estándar. Siempre que queráis decir que hay una tabulación, se utiliza esa nomenclatura. Este parámetro es para indicarle qué carácter utilizamos como calificador. En este caso, ya he comentado, no tenemos comillas o ningún carácter que nos delimite los calificadores, pues no ponemos ninguno. El NaStrings significa para decirle cuáles son los valores que tengo que reconocer como nulos. Ya lo hemos visto antes, sería la palabra null. El comment char, este también es muy importante porque por defecto, readTable lo que dice es que si encuentra una almohadilla en el texto, va a reconocerlo como si fuera un comentario. Entonces va a obviar ese texto. En este caso, yo le digo que no, le pongo simplemente dobles comillas para indicarle que no, que eso no lo haga.
que no hay ningún carácter que sea como comentario. Y por último, la codificación, que es UTF-8. Si os dais cuenta, son una serie de parámetros, no son muchos, pero sí que tenéis que parar un poquito a hacerlo de forma clara para que no haya problemas. Y en el momento yo aquí que ejecute, a cargar el archivo sin ningún problema. Y si os fijáis, y esto es muy interesante en R, aquí a la derecha, en Environment, tenemos nuestra tablita con los datos. Entonces aquí podemos desplegar esto y ver cuáles son las variables, o incluso podemos echarle a df y se nos va a abrir una ventanita nueva en la que podamos incluso, como si fuera una hoja de Excel, navegar por aquí y ver cómo están los datos. ¿Qué sería lo ideal cuando carguéis los datos? Que por muy bien que hayáis definido los diferentes parámetros, echarle un vistazo a todo esto, ver que están todas las variables perfectamente, que los números concuerdan, efectivamente son los que yo estaba antes comentando que había, y luego ver que los caracteres, pues no hay ningún problema. Vamos a buscar, por ejemplo, alguna palabra acentuada. ¿Veis? Aquí lo tenemos. En principio, no hay ningún problema, está todo perfecto. De hecho, si yo este proceso lo hiciese con Excel, pues sería bastante similar en verdad, ya digo, esto lo cuento un poco para que veáis que en verdad el proceso es lo mismo, solo que en uno tenemos que hacer la especificación de los datos de una forma y en otro de otra diferente, pero es básicamente lo mismo. Entonces, voy a abrir aquí curso, voy a abrir datos, y cuando abro Basics, aquí lo que le voy a indicar es que el archivo viene delimitado, el origen, que sería la codificación, le voy a marcar UTF-8, le digo siguiente, le estoy marcando que tengo tabulaciones, el calificador de texto le voy a indicar que no tengo ninguno, y ya me cargaría por defecto todos los datos. ¿Vale? Ese proceso que he hecho, ahora me tendría que aparecer aquí, pero va a tardar un poquito más. De hecho, también fijaros la ventaja que tiene R y RStudio, que el proceso es muchísimo más rápido. De hecho, fijaros aquí, R, el problema, el problema que tiene es que no me está reconociendo a nulos, ¿no? Excel no reconoce nulos. Eso sí es una cosa que hace R, y de hecho, no lo hemos visto antes, pero fijaros cómo aparecería un valor nulo correctamente reconocido en R. ¿Veis este NA que aparece aquí? Pues eso significa que hay un valor nulo, que en este caso, en esta película, pues por algún motivo no tienen la duración. O en esta otra, por ejemplo, no tienen tampoco el género. Me ha reconocido eso como un valor nulo. En Excel eso no ocurre. En Excel simplemente te dice null, que me ha reconocido la palabra null y listo. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco cómo funciona el proceso y cómo es de similar o diferente a Excel, pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Pues ese sería el proceso básico. Una vez se carga, también aparte de bichearlo aquí a la derecha en RStudio, podemos ejecutar estos dos comandos, el summary y el head, para, en primer lugar, con el summary, obtener un pequeño resumen de los datos. Aquí me va a decir de cada variable cuál es el formato que tienen. Pues fijaros, en este caso tenemos 96.026 caracteres que son de la variable tconst, me dice que son de texto. Lo mismo pasa con todo esto hasta que llega a isAdult, a una película de adultos, que ya se convierte en una variable tipo numérico, 1 si es que sí y 0 si es que no. Entonces, por eso me muestra como una serie de estadísticas, porque reconoce que eso es una variable de tipo numérica. Lo mismo pasa con las de fecha de publicación, que me reconoce que es un tipo numérico y me hace diferentes cálculos. Me calcula el mínimo, primer cuartil, la mediana, media, tercero, con tercer cuartil y la máxima, y el valor máximo, y lo mismo ocurre con la duración. E incluso, fijaros, en la duración, al igual que también me tendría que pasar a ver, ¿cuál era el otro que tenía caracteres nulos? La fecha de publicación, que no me aparece, pero tendré que indicarlo. En este caso, en esta, la del runtime, sí me está diciendo que hay una serie de valores nulos. ¿Vale? No, era la de género era donde había valores nulos. Bueno, en este caso se me lo está reconociendo, aquí no me lo indica, pero en el tipo numérico sí me lo indica. Me está diciendo que hay 29.000 películas o obras, porque también hay videojuegos, que no tienen este valor. ¿Vale? Eso sería con el summary. Con el head, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso me mostraría por defecto los 10 primeros, no, los 10 primeros, no, las 6 primeras filas del dataset. Entonces, si os fijáis, estas 6 primeras filas que tenemos aquí arriba son las que me está mostrando
por defecto la función head df, ¿vale? Yo, por cierto, a los datasets, cuando lo importo, por defecto le suelo poner df, que es también como un poco estándar, cuando cargo un data frame, asignarle una variable que se llama df. Entonces, pues, yo le he puesto ese nombre y como veis, pues, me está mostrando las 6 primeras instancias y podemos incluso verlo aquí un poco, cuáles son los valores que tienen esa fila, ¿vale? ¿Qué le ocurre? Que ReadTable también existe, tiene como unas versiones alternativas que utilizan esa función como base, pero le cambian un poco los parámetros, ¿vale? Para hacer la función mucho más manejable. Entonces tenemos readcsv y readcsv2, que son para reconocer archivos separados por comas, en las que el primero utiliza los puntos como decimales y el segundo las comas como decimales. Y luego tenemos el delim y delim2, que es lo mismo, es para archivos separados por tabulaciones, pero uno con decimales usando los puntos y otro las comas como decimales. Estas 4 funciones lo que hacen es coger la función readTable, le cambian una serie de parámetros y hacen que sea muy fácil trabajar con ellos. Lo que hacen eso es mascarar un poco la función introduciendo unos parámetros de forma estándar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos utilizar la función red.delim para leer el archivo, fijaros que ahora tenemos que introducirle menos parámetros porque ya por defecto, bueno, parámetros no argumentos, porque esos argumentos ya vienen por defecto preestablecidos. Antes, por ejemplo, esta función, la readTable, me decía que por defecto la cabecera no la incluía. Me decía también, por ejemplo, pues el otro, que el comentario era son la almohadilla. Y yo tenía pues esos 2 argumentos que cambiarlos para que no tuviera problemas. Como lo estándar es lo otro, es que no haya comentarios y no haya tampoco, y que haya siempre cabecera, pues esta función, el red.delim, lo que hace es que cambia el valor por defecto, me dice también que el valor por separación es directamente el tabulador, y al final lo que tengo yo que introducir son simplemente estos 3 argumentos, porque no son los argumentos que vienen por defecto en la función. Entonces, yo cuando ejecute, se me ha importado aquí otra vez. De hecho, el cambio, si os fijáis, es muy rápido y no se nota, y como estamos cargando el mismo archivo, pues no se aprecia que haya habido ningún cambio, pero me ha reconocido el archivo de la importación sin ningún problema. De hecho, ya vemos que la extensión del archivo es prácticamente la misma. Otras cosas que pueden ser también de interés. En algunos casos, por ejemplo, la forma que tiene de trabajar DR es que reconoce un vector de caracteres. Si, por ejemplo, trabajamos con DataFrame, que ya digo, son como hojas de cálculo, reconoce toda la columna y dice, esto tiene pinta de ser números porque son de tipo numérico y a lo mejor hay un valor nulo y ya digo, puedo convertir todo y llevarlo en numérico. Entonces, automáticamente asigna a esa columna un valor numérico. ¿Pero qué puede ocurrir? Que esos valores numéricos no nos interesen y que queramos tratarlos como valores alfanuméricos o de tipo texto, o queramos simplemente cambiar el formato, que a lo mejor son valores numéricos, pero queremos forzarlo y decirle que no, que son valores de tipo textual. Pues eso podemos también modificarlo. Hay aquí una función, un argumento que tiene readDelim, que es call classes, y podemos indicarle de esta forma que la variable startGr queremos convertirla en tipo carácter. Entonces, fijaros, la función cuando antes cargamos el dataset utilizando la función por defecto, el startGr, de hecho, fijaros, esta columna que hay aquí a la derecha, donde pone chr, int, nos está indicando el tipo de variable. chr son un tipo textual y el int es tipo numérico. Pues por defecto, startGr me lo está reconociendo como tipo numérico, porque evidentemente pues, solo aparece en años. Si yo lo cargo de esta forma, forzando que el startGr sea tipo textual, pues fijaros que ya me lo ha cambiado. De hecho, los números aparecen entrecomillados para indicarme que eso es un texto y no es un número. Vale, pues de esa forma pues, podemos corregir esos problemas o forzar que nos carguen algunos valores de una forma pues, mucho más preestablecida. Una cosa que se ha solucionado también estos 2 últimos años con R es esto, el string as factor, que era una cosa que daba muchos quebraderos de cabeza. Por defecto, este argumento venía marcado siempre pues eso, venía activado por defecto. Entonces, fijaros, cuando cargábamos el archivo, lo que ocurría es que en vez de reconocernos los valores de tipo texto como tal,
lo transformaba en factores. Y pues eso, hacía tantos niveles como valores únicos tenía ese tipo de columna. Eso evidentemente venía por defecto, teníamos que ponerlo como false siempre para corregirlo, y una cosa que ya digo, en los últimos años solucionado. Entonces, si trabajáis con una versión que esté un poquito desactualizada, es posible que todavía venga esta opción marcada por defecto en true y tengáis que indicarle que lo cargue, pues, así para evitar el problema. Que ya digo, actualmente, desde la versión 4 de esta herramienta, pues, ya viene desactivado, pero por si acaso, pues, se desactiva de esa forma. O al revés, si a lo mejor queréis activarla porque queréis forzar ese tipo de valores, pues, lo ponéis como true. Esto ya digo, serían las opciones básicas que tiene R para la lectura del archivo, pero también podéis hacerlo de otra forma. Podéis utilizar el fread, que es una función que viene en el paquete. Esto es una errata, por cierto, no viene con deplit, viene con data table. Una función que viene en el paquete data table y lo que permite es simplificar todavía más el proceso. Incluye una serie de opciones que hacen que el proceso sea mucho más ágil e incluso mucho más rápido, y pues eso, es una forma también recomendable de cargar los archivos. ¿Cómo sería cargar el mismo archivo con fread? Pues tendríamos que indicarle que no tenemos ningún calificador. Ya digo esto porque por defecto la mayoría de las herramientas siempre van a decirte que las comillas lo utilizan como calificadores. Pero en este caso súper concreto no tenemos un archivo de esas características. Entonces lo quitamos. Luego le indicamos los NA strings que sean tipo null, e incluso esto sí, creo que si lo quitásemos, también por defecto nos lo cargan en UTF-8. En los otros dos es verdad que tenemos que especificarlo, pero en este, si no recuerdo mal, también lo carga como UTF-8 sin ningún problema. De hecho, vamos a ejecutarlo. Tenemos aquí el archivo y vamos a buscar algún acento. Por defecto también este paquete carga los archivos con UTF-8, o sea que ningún problema. Lo que hace es simplemente, es decir, cuál es el estándar habitual cuando se importa un archivo, o qué es lo más habitual. Pues que las comillas sean los calificadores, que vengan en UTF-8, bla, bla, bla. Este lo reconoce automáticamente, e incluso si no le indicamos el separador, también lo reconoce. Sabe que el separador habitual es capaz de coger el archivo e identificar cuál es el separador, si es una coma, si es un punto y coma o si es una tabulación. Evidentemente, si eso diera problema, lo indicáis. ¿Vale? Ponéis así, lo va a reconocer y lo ejecuta. Yo, de hecho, lo que recomiendo con este tipo de operaciones en las que le das como cierta libertad a la herramienta para que intente identificar si es una coma, un tabulador, un punto y coma, es no dejarle que tome muchas decisiones porque al final puede liarla. A nada que puedas tú especificar cualquier argumento en este tipo de herramientas, especificarlo porque luego va a garantizar que no tengáis ningún problema, porque ya digo, a lo mejor justamente te reconoce que en vez de las tabulaciones son los espacios, son las comas o cualquier otra cosa, y ya la hemos liado. Pero que ya digo, que incluso así es un paquete muy eficiente porque también permite, pues eso, ver, identificar cuáles son esas pequeñas variaciones y solucionarlas. También tiene aquí una cosa interesante que a lo mejor si cargáis con archivos un poquito más extensos os puede venir bien, y es que si le marcamos esta opción como true, lo que va a hacer es, fijaros, ay, me ha dado fallo, pero lo que aparecería, de hecho, si a lo mejor luego aquí abajo en la consola, a ver si aquí lo hace, no lo está haciendo todo instalar algo más, pero aparecería como una barrita de progreso en la que se rellenaría poco a poco y nos marcaría un poco cómo va importándose el archivo. Porque ya digo, yo por ejemplo, que trabajo a lo mejor con archivos de 10 gigas, cuando lo importo, pues es un ratito que lleva. Y si a lo mejor no tengo esa opción, pues no sé si se ha quedado pegado R, si está todavía cargando o hay algún problema al respecto. Y con esa opción, pues lo soluciono. Vale, pero ya digo, son un montón de opciones y luego, que también no lo he explicado, si vosotros queréis poco saber cuáles son los parámetros que tienen por defecto estas funciones o qué opción alternativa ofrecen, podéis poner aquí en la consola de comandos interrogación, el nombre de la función, por ejemplo, fread, pincháis Enter y aquí a la derecha se os abre la ventana de ayuda y os indica pues todo eso. Esto que viene aquí, donde pone lo del uso, nos está indicando estos diferentes argumentos por defecto como vienen.
por defecto, fijaros, el separador viene en auto, o sea que lo reconoce automáticamente él como le plazca. La cabecera también viene en auto, o sea que automáticamente se encarga de saber si el archivo viene con cabecera o no viene con cabecera. ¿Qué más opciones aparecen por aquí? Por ejemplo, la codificación también, que se encarga de reconocerlo. Ya digo, hay una serie de parámetros que él pues vienen así configurados por defecto. Si hiciésemos lo mismo con read.csv, pues fijaros que aquí ya tenemos que la cabecera no la reconoce, la marca como falso, el separador no utiliza ningún separador, tenemos nosotros que específicamente decirle que sería el archivo separado por coma, por punto y coma, el decimal no está reconociendo el punto, ¿qué más, por ejemplo? El carácter, el reconocer, bueno, perdón, esto no es el CSV, perdón, esto es el read table, la función read table por defecto, ¿vale? Que ya digo, estos son los problemas que comentaba antes, que no incluye separador, no incluye cabecera, no incluye carácter de comentario. Ahora bien, ¿cuáles son los que tienen por defecto read CSV? Pues los mismos que aquí, solo que con la cabecera la pone como true, el separador lo pone como punto y coma, el calificador lo pone como comilla, el decimal lo pone como coma, el fin lo pone como true y el comentario lo elimina. El resto, igual que el por defecto, pero ya ha solucionado una serie de problemas. ¿Vale? Luego, si quisierais saber qué significa cada una de estas cosas, pues aquí lo tenéis. Y ya pues simplemente iréis perfeccionando un poco más la función. Pero esa es la forma básica de trabajar leyendo archivos. ¿Vale? Yo ahora también, una cosa importante, si utilizáis FRead, por defecto, FRead, el archivo que carga, no es un data frame. Es un data frame, pero un poco vitaminado, ¿vale? Le tiene aplicado una serie de opciones adicionales. De hecho, voy a cargarlo aquí. Voy a quitarle esto. Este problema. Este data frame, si os fijáis, cuando lo abrimos, aquí aparecen esto que hay aquí abajo, nos está dando una pista de que este data frame tiene algunas cosas un poquito extrañas. ¿Vale? Y es que no es un data frame, es un tipo de formato que se llama data table, que es una cosa pues, un poquito más ágil y está muy enfocada sobre todo a ciencia de datos porque os permite trabajar luego de forma pues, mucho más rápida y más precisa, pero como nosotros estamos pensando que este curso es para introducir un poco la ciencia de datos y el trabajar con el tipo de ficheros, lo que voy a forzarles que trabaje con data frame, que es el archivo básico y por estándar, y entonces si yo le pongo aquí data table igual a false, lo que le digo es que en vez de importar el archivo como un data table, lo importe como un data frame. ¿Veis? Y ya aquí abajo no aparece nada. ¿Vale? De esa forma, pues entonces, vamos nosotros a forzarlo para que trabajemos con data frame todo el rato, porque puede haber luego procesos en los que a lo mejor dé algún pequeño problema, porque varía muy poco, pero varía algo en un formato con respecto al otro, aunque a grandes rasgos son muy similares, de hecho uno parte del otro, pero para evitar problemas vamos a trabajar de aquí en adelante con data frames, ¿vale? O sea que importo el archivo marcando data table como false y este archivo vamos a utilizarlo como base para el resto del proceso. Pues entonces ya tenemos nosotros la primera parte solucionada del problema. Hemos importado un archivo, nos hemos encargado de verificar que todo está perfectamente y vamos a trabajar ahora pues para hacer diferentes procesos y jugar un poco con los datos. Lo que yo aquí recomiendo, lo habitual cuando trabajamos con el tipo de archivo, es que en lugar de ir sobreescribiendo el archivo, aquí tenemos nuestro data frame, en lugar de ir reasignando los cambios a la misma variable para ir, pues eso, procesándolo sobre la misma variable, que creamos variables un poco alternativas para que si hemos cometido algún fallo o queremos volver a una versión anterior, pues podamos hacerlo porque la tenemos guardada en una variable. Entonces tenemos nuestra variable de f, que es nuestra variable con los datos básicos, y si hacemos un cambio, pues nos lo llama una variable nueva que sea df-test o df-filtrado, que creo que como la he llamado, o de alguna forma diferente. ¿Vale? Pero no hagamos todos los procesos sobre la misma variable porque entonces cuando queramos volver a echar en mano todos los datos originales, tendremos que volver a importarlos y es un poquillo engorroso. Y luego también Deplir ofrece una forma de trabajar a través del operador de este que hay aquí, el pipe, que es muy interesante porque os permite concatenar varios procesos de filtrado de forma muy sencilla. Pero que esto ya digo, lo comento aquí para comentarlo más en adelante, pero que lo tengáis también en cuenta, para cuando luego lo veamos, que este tipo de operadores están asociados al paquete de Deplir
si no utilizáis, si no tenéis instalado el paquete de Plir y no lo tenéis importado, no va a funcionar. Y es, ya digo, una cosa muy ágil pues, para combinar datos y diferentes procesos en una sola operación. Pues bien, vamos a empezar viendo cuáles son las operaciones básicas, que de hecho muchas de ellas vienen derivadas precisamente de SQL o son muy paralelas a lo que se puede encontrar en SQL o en Access, pues si habéis trabajado con esta herramienta, y que son básicamente pues, lo que vamos a ver ahora aquí resumido. En primer lugar, ordenar filas. Tenemos nuestro data frame y ahora vamos a ordenarlo. ¿Cómo podemos ordenarlo? Por ejemplo, a través de la fecha de lanzamiento de la película de forma ascendente o descendente. Pues utilizando la función order, ¿vale? Y de esta forma. En R, por cierto, cuando tenemos un data frame, si queremos filtrar por fila o queremos hacer una operación por fila o una operación por columna, pues ponemos así nuestro data frame, ¿vale? Nuestra operación, ponemos df, abrimos corchetes, una coma, cierro corchetes, y lo que va a la izquierda de la coma afecta a la fila y lo que va a la derecha de la coma afecta a las columnas, ¿vale? De esta forma, si yo, por ejemplo, quisiera seleccionar la fila 1 y la columna Start Year, la de los años, pues, trabajaría así. Entonces, esto le daría Control Enter y me mostraría el valor de la fila 1 para la columna Start Year. Si quisiera, por ejemplo, seleccionar varias filas, pues, lo pondría así, me cargaría los 10 valores de esa columna. O si quisiera varias columnas, darnos con Start Year y, por ejemplo, Primary Title, y con el nombre, aquí, me lo muestra de esa forma. Yo estoy filtrando de una forma muy básica, ¿vale? Pero para que veáis que lo que se queda a la izquierda afecta a la fila y lo que se queda a la derecha de la coma afecta a las columnas. Esa es la forma un poquito básica de trabajar con R. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quisiera hacer ordenación de columnas como una operación muy básica, tenemos que utilizar de forma básica, porque aquí lo que voy a explicar es cómo trabajar de forma básica y con operadores de la función de clear, que son los más avanzados y los más ágiles, pero de forma básica podemos utilizar la función order, en la que yo le indico cuál es la variable y si quiero que sea decreciente true o ascendente, que sería false. ¿Vale? En este caso, fijaros, para que esto sobre todo lo explico para que veáis cómo sería la forma básica, que es un poquito más engorrosa, y la forma con deplir, que es la forma más sencilla. En este caso, tengo que seleccionar mi data frame, decirle que a la izquierda, en la fila, utilice esta función, que sería order, abro los paréntesis, indico df dólar start year. Esto lo que le estoy indicando es que del data frame df me coja la columna start year, sería exactamente igual que si hiciera esto, ¿vale? De esta forma le estoy indicando columna start year, coge esa columna, y de la otra forma pues, se estoy indicando también, pero de una forma un poquito más sencilla, ¿vale? Y le estoy indicando que en base a esa columna, pues me saque el orden decreciente, de mayor a menor. Yo aquí lo ejecuto y filtrar. De hecho, fijaros que yo esto lo estoy asignando a una variable nueva que se llama df filtrado. En lugar de asignarlo otra vez a df para que me lo altere, lo asigno a una variable nueva que sería filtrado y con esto pues lo previsualizo. Veo las primeras 6 filas y aquí voy a ver un poquito, vamos a irnos aquí al año y fijaros, están ordenados de forma decreciente por año. Entonces yo aquí abro la columna, este es el data frame, fijaros, esto va a ir descendiendo de mayor a menor. ¿Vale? ¿Cómo sería la forma de trabajar con deplir? Que ya digo, para mí es la forma idónea porque es muy sencilla. Hay una función que se llama arrange, la ejecuto, en primer lugar le doy el nombre de data frame y luego le digo dest, que es una función para ordenar de forma descendiente, y el nombre de la variable. De hecho, fijaros, en este caso, la variable la estoy poniendo a secas, no le pongo ni siquiera entrecomillado, la pongo tal cual, el nombre, porque ya me está reconociendo que aquí va el data frame y aquí va a encargarse de buscar esta variable dentro de este data frame.
Una forma muy sencilla. Ejecuto y ya me ha ordenado. De hecho, el data frame va a ser exactamente igual que el anterior. ¿Que quisiera ordenar de forma ascendente? Sí. Bueno, así ya estarían ordenados de forma ascendente, desde 1900 para arriba. ¿Vale? Así trabajaríamos con Deplir. Ahora, que queremos seleccionar, vamos a cosas un poquito básicas. ¿Queremos seleccionar columnas o queremos seleccionar filas para filtrar nuestro data frame? Pues lo que comentaba antes, para seleccionar columnas podemos hacerlo de dos formas. Por un lado, escribimos nuestro DF, que es el nombre del data frame, abrimos los corchetes y a la derecha de la coma ponemos el nombre de las columnas. Fijaros, esto es lo que decía antes. Fijaros que aquí estoy diciendo las columnas entrecomilladas. Aquí es súper importante hacerlo de esta forma. Tiene que ser C, abro paréntesis porque estoy indicando un vector de valores, pongo primary title, title typo y me lo reconoce. Forma alternativa de hacerlo, en vez de indicarle el nombre, indicarle la posición de la columna. Quiero sacar la columna 3 y la columna 2, que se corresponden precisamente con esas dos columnas. Pues de esa forma me creo mi nuevo data frame ordenado. En este caso, que es ordenado, con las columnas seleccionadas. ¿Para qué es muy útil también esta función? Para ordenar columnas. Imaginaros que queremos, en este caso, de hecho, en este caso, title typo va por delante de primary title, pues en este caso quiero alterar los órdenes, pues lo hago de esta forma y tengo un data frame reducido y con el orden de las columnas que a mí me interesa. ¿Vale? Siguiente opción, haciéndolo con deplir. Pues así de sencillo. Hay una función que se llama select, pongo nombre de data frame, nombre de la columna que quiero, de una de las columnas que quiero seleccionar, nombre de otra columna y ejecuto. Que quisiera otra columna, que por ejemplo acá también queremos incorporar la de género, pues coma y el nombre. Y vuelvo a remarcarlo. Fijaros que aquí no estamos poniendo comillas. En este caso sí tenemos que ponerla. Con deplir no hace falta. Ejecuto y tengo mi data frame nuevo filtrado a 6, no a 3 columnas. Concretamente es 3 columnas y en ese orden. ¿Y si ahora quisiéramos seleccionar filas? Pues de la forma básica lo que comentábamos antes. Utilizamos la columna de la izquierda de la coma. Si le introducimos un valor, si le introducimos esta operación, por cierto, yo aquí ya digo, la C paréntesis lo que le estamos indicando es un vector de valores. Aquí lo que podría yo hacer es poner 100, 101, 102, 103, hasta que llegara a 200. Pero como yo quiero seleccionar exactamente desde el 100 hasta el 200, una cosa que hace esta R es poner 100, 2 puntos, 200, y automáticamente va a generar todos los valores que hay entre 100 y 200. Y de esta forma yo le voy a decir que me filtre el data frame desde la columna 100 a la 200. Ejecuto y aquí lo tenemos. ¿Qué puede ocurrir también? Que en algunos data frame, en este caso no ocurre, pero esto que vemos a la izquierda, que pone 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el índice de la posición de la fila, puede venir dado en vez de por números, por palabras. Cada fila puede ser, por ejemplo, un nombre. De hecho, aquí, si no recuerdo mal, voy a ver si puedo cargarlo. Hay un data frame que se llama mtcars, ¿vale? ¿Veis? Fijaros, este data frame que tiene aquí a la izquierda los nombres de los coches, yo puedo filtrar las filas directamente haciendo alusión al nombre. En vez de poner la posición, pues puedo poner, de hecho vamos a hacerlo así, mtcars. Y en lugar de ponerle el índice de la posición, le voy a poner qué cosa, pues por ejemplo, a ver qué coche hay, Datsun 710. Y aquí tengo que me ha seleccionado esa fila que se llama tal cual, se llama Datsun 710, que ya digo, es esta primera columna que sería el índice. Lo normal es trabajar por número en este caso, ¿vale? Pero que también digo, es otra opción que tenéis ahí disponible. ¿Cómo haríamos ahora con Deplir? Pues en Deplir tenemos una función que se llama slice, y ya estáis viendo un poco la filosofía cómo es con Deplir, ¿no? Que primero se pone el data frame, coma, y se introducen los parámetros para hacer el ajuste. Por este caso, df, coma, 100, 2 puntos, 200.
De esta forma, pues me está seleccionando desde la columna 100 a la 200 en mi data frame, ¿vale? Ahora bien, vamos a operaciones de filtrado un poquito más avanzadas. En este caso, con lo que trabajamos en R, y ya digo, igual que con SQL, por ejemplo, son con operadores lógicos, como el más que, menos que, mayor igual que, menor igual que, la negación, el exactamente, que son dos signos de igual, distintos, el in, que es para pertenencia a un grupo. Estos son los operadores básicos. Entonces, en base a eso, pues podemos construir una serie de operaciones, como por ejemplo, devuélveme las películas que son del año superior al 95, o películas que están en el género X y en el género Y. Podemos hacer operaciones de ese conjunto que al final lo que va a devolver por detrás es una lista de operadores booleanos diciendo true, false, en función de si la fila cumple o no los requisitos, y ayudándonos de esta función, de la función which, ya digo, de forma básica, ayudándonos a la función which, pues seleccionamos la fila. Entonces, vamos a poner diferentes ejemplos para ver cómo funciona de forma un poquito más clara. Imaginaros que queremos seleccionar películas que tienen una fecha, bueno, películas no, obras, porque también incluye videojuegos y cortos, obras que tienen una fecha de publicación posterior al año 95. Pues tenemos nuestra operación de filtrado básica, que es nuestros corchetes, y vamos a filtrar por la fila, entonces sería por la izquierda de la coma. Usamos la función which, seleccionamos df $starGear para quedarnos con esa variable y le indicamos que esos valores de starGear tienen que ser mayores que el año 95, que 1995, que es el año que queremos. Filtramos y ya tenemos aquí nuestro dataset, que todas las obras son con ese año superior a esa cifra. Ahora tenemos que ponerle que sea mayor o igual y nos quedamos pues ahora con un poquito más de datos, porque también nos hemos quedado con el año 95. De hecho, yo aquí por agilidad lo que estoy mostrando son las primeras 6 filas, pero aquí a la derecha, si os fijáis, el dataset de F filtrado va a ir viendo cómo se reduce, cómo aumenta en función de los parámetros de filtrado que utilizo. Aquí, por ejemplo, si yo ahora pongo en vez de mayor o igual, solo mayor, pues se nos ha reducido en 10.000 instancias, ¿vale? Y lo hemos ido reduciendo pues en base a estos parámetros. Que queremos, por ejemplo, seleccionar que son películas publicadas entre 3 años, ¿cómo lo haríamos? Pues la base es la misma, df, which, abro paréntesis, def starGear, y ahora lo que utilizo es este operador, que sería porcentaje in porcentaje, que es para indicarle que lo que tengo a la izquierda tiene que estar contenido en un conjunto que hay a la derecha, y el conjunto de la derecha, si os fijáis, es un vector de 3 años. Va desde el 95 al 97. Esto sería exactamente igual que si yo pusiese esto, ¿vale? Pero por agilidad ponemos 1995, 2 puntos, 1997 y él se va a encargar de generar ese vector automáticamente de 3 años. De esta forma lo que hace es que compara y dice, este año, ¿es el 95? No. ¿Es el 96? No. ¿Es el 97? No. Pues no entra. Y cuando sea uno de esos 3 números, pues lo va a considerar y lo va a guardar en el filtrado. Yo aquí ejecuto. Fijaros que ahora tengo menos datos todavía porque me estoy quedando con solo 3 años, y si aquí lo chequeamos, pues vamos a dar cuenta de que todos esos años pues son el 95, el 96 o el 97. ¿Cómo haríamos eso en Deplir? Pues bastante más sencillo. Utilizaríamos la función filter, como ya sabéis, df para el data frame, coma, y le indico nombre de la variable, bueno, la operación lógica. En este caso sería starGear mayor que 1995. La segunda operación, starGear in y mi vector. Los operadores lógicos ya vais a ver que son siempre los mismos, eso es un estándar aquí en R. Lo que ya cambia un poco la nomenclatura en función de si utilizamos deplir o las opciones básicas. Evidentemente aquí nos estamos ahorrando el tener que abrir el data frame, tener que poner las comillas, tener que poner el which, simplifica muchísimo el proceso. Luego también lo que podemos hacer es combinar diferentes operadores. Imaginaros que queremos filtrar y en vez de coger solo los años superiores al 95, quedarnos también con películas que son de tipo movie, que son eso, obras que son películas, que son de tipo movie. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues R incorpora también, permite el uso de operadores booleanos, el AND y el OR, y se representan el AND con el ampersand, siempre lo tenía aquí, y el OR pues sería con la
con la barra vertical. Entonces, ¿que queremos que en este caso se cumplan los dos criterios? Pues ponemos el ampersand. Entonces ejecutamos y nuestro datasset se ha reducido a solo películas de años superiores al año 95. ¿Cómo sería con Deplit? Pues podemos hacer dos cosas. Por un lado podemos ponerlo así. Bueno, espera que me asegure, porque sí, podemos ponerlo así con el ampersand o directamente vamos introduciendo comas cada vez que queramos añadir un filtro nuevo. Para hacerlo con el AND, ojo, ¿vale? Si queremos hacerlo con AND sería o con coma o con ampersand. Ejecuta el filtrado en base a esos dos operadores y me da un resultado. Si yo, por ejemplo, en este caso quisiera utilizar el operador OR o películas que son superiores al año 95, es decir, o obras que son superiores al año 95 o obras que son películas, lo pondría obligatoriamente de esta forma. Fijar ahora que en vez de tener 18.000, tenemos 69.000 datos, porque es un operador muy amplio que al final lo que hace es que o se cumple una condición o se cumple la otra. Me da igual las que se cumplan, o si se cumplen las dos, pero con que se cumpla una de ellas, me devuelve el dato. ¿Vale? Es muy poco restrictivo este operador, pero que si quisiera utilizarlo, sería de esa forma. ¿Vale? Otra cosa que podemos hacer y que es muy importante es eliminar los valores nulos. Si a lo mejor estamos trabajando, sobre todo cuando hagáis temas un poquito más estadísticos, por ejemplo, queréis hacer una media, hacer suma o hacer alguna operación un poquito más avanzada y tenéis valores nulos en vuestras columnas, R va a daros problemas porque por defecto va a decir que no puede hacer la media o va a dar resultados que a lo mejor no son los que queréis. Pues podemos también filtrar y eliminar los valores nulos. ¿Cómo sería? Pues por defecto, con which ponemos en primer lugar la negación, lo que sería la exclamación para decirle que lo que viene a continuación me dé el valor opuesto y en vez de poner, y entonces lo que le pongo yo aquí es is.na, que es una función para detectar valores nulos en este caso en la columna de género. Entonces vamos a buscar valores nulos que están en la columna de género y le voy a decir que me diga cuáles son los que no son nulos. Esto por defecto me devuelve cuáles son los nulos. Con esto le digo que me devuelva los que no son nulos, los opuestos, y de esa forma pues filtro y elimino los valores nulos de nuestro dataset. ¿Veis? Entonces todas las películas que tengo yo aquí en DataFrame pues van a tener siempre sí o sí un género, no van a tener valores nulos. En este caso, con deplit, ¿cómo sería? Pues uso filter y pongo directamente la exclamación, el isNA y el nombre de la variable. ¿Vale? Y de esa forma pues filtro los datos y me encargo de reducir el ruido, los problemas que puede tener el uso de valores nulos. Una cosa también muy útil es, por ejemplo, localizar cadenas de texto en alguna variable. En este caso, no sé si lo habéis visto, pero el género, si os fijáis, pueden venir varios géneros. En esta primera película, por ejemplo, viene drama, misterio y romance. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, quedarme con todas las películas que sean de drama, si busco una coincidencia exacta de que en la celda aparezca solo la palabra drama, pues me estoy dejando muchas películas por el camino, porque a lo mejor están en combinación con otros géneros. ¿Qué puedo hacer en ese sentido? Pues utilizar esta función que es grep terminado en L y decirle que me busque este texto, este patrón dentro de esta variable con independencia de que aparezca de forma única, que aparezca solo la palabra drama o que aparezca la palabra drama en combinación con otras cadenas de caracteres. Puede aparecer drama en mitad, al principio, al final, 50 veces, pero si en esa cadena de texto aparece la palabra drama, da igual la posición que ocupe, pero aparece, me recupera esa celda. Entonces, yo ejecuto este filtrado y si nos vamos aquí al filtrado, fijaros que estoy recuperando todas las películas que incluyen el género drama. En algunos casos aparece la palabra drama solo porque la película es únicamente catalogada como drama. En otros casos aparece la palabra drama al final, la palabra drama en medio, la palabra drama al principio, pero aparece la palabra drama. Con Deplir sería también bastante similar. Sería utilizar filter y luego utilizar, pues eso, grep L, pongo en primer lugar cuál es la cadena de texto que quiero recuperar y luego, pues, en qué variable quiero hacer esa recuperación. La gracia está también del uso de grep es que también admite
aparte de palabras o números o cualquier otro valor, admite también el uso de expresiones regulares. Este, por ejemplo, es una expresión regular que se utiliza para buscar cualquier valor numérico. Entonces, yo puedo ejecutar esto y decirle que me recupere todos los títulos de películas en los que se incluye algún número. Me da igual que sea un número, que venga solo un número, que vengan 5 números, que venga una cadena de números, me da exactamente igual, pero que si incluye un solo número, me lo recupere. Y aquí lo tengo. ¿Veis? Un montón de películas en las que en alguna parte del título aparece al menos algún número. Entonces, pues ya digo, una función bastante potente para filtrar nuestras tablas. ¿Vale? Entonces, luego también si lo quisiéramos hacer con deplir, pues lo mismo. Ahora bien, ahora que sabemos ya cómo se ordena, cómo se filtra por fila y cómo se filtra por columna, lo que podemos hacer es directamente combinar las dos operaciones, filtrar al mismo tiempo por fila y filtrar al mismo tiempo por columna. ¿Cómo sería de la forma básica? Pues ya lo habéis visto. A la izquierda filtro por fila y al mismo tiempo por la derecha filtro por columna. En este caso lo que estoy diciendo es que se quede con películas que en el género, alguno de los géneros, sea el tipo comedia y luego que me filtre las dos columnas a su título y año. De hecho, fijaros, no me estoy quedando ni siquiera con la columna de género. La columna de género, una vez filtre, la elimina, la deja fuera. Entonces yo filtro y me estoy generando un data frame de 13.000 filas en las que solo hay dos columnas, título y año. ¿Vale? He hecho dos operaciones al mismo tiempo. Si lo quisiéramos hacer con deplir, esto es lo que comentaba precisamente antes. La forma de trabajar con deplir, la forma básica, es indicar primero cuál data frame que queremos nosotros utilizar. Pues, df. Pues, pongo df, pongo ese porcentaje mayor que porcentaje y en la siguiente línea empiezo a meter operaciones. Primera operación que le quiero hacer al data frame, filtrarlo por fila. Le meto mi filter, que va a seleccionar las películas en base al género comedia, pongo otro operador de estos de tipo pipe para extender otra operación y le voy a decir que al data frame resultante de esa operación le haga esa selección de columnas. Si os fijáis, este proceso es incluso mucho más sencillo que el anterior, porque estoy viendo paso a paso cómo voy a filtrar los datos. En el anterior no me queda del todo claro si ese filtrado va a ser primero por columna, luego por fila, o primero por fila, luego por columna. Es una cosa un poquito ambigua en ese sentido. De hecho, en este caso ya digo, no me ha dado ningún error porque primero me ha filtrado por fila y luego por columna, pero no tenemos muy claro cuál es el orden. Sin embargo, con esto sí lo sabemos. Sabemos que empezamos con nuestro data frame. Paso 1, selecciono fila. Paso 2, selecciono columna. Y muy importante con esto, fijaros aquí que ya no estoy poniendo esto. ¿Os dais cuenta? Ya no estoy indicando primero data frame y luego el operador, sino que directamente, como el data frame es el punto de partida, lo que va haciendo esta operación es que coge el data frame, se lo pasa a la operación de filter, genera un nuevo data frame, se lo pasa a la operación de select y entonces yo solo tengo que ir preocupándome de las operaciones que van a la derecha de donde se indica cuál data frame que tenemos, porque ya él va asumiendo que el data frame que va pasando por esa tubería de procesos es el mismo. Bueno, el mismo no me refiero que parte por uno, lo procesa, el resultado se lo pasa al segundo, lo procesa, el resultado se lo pasa al tercero y así constantemente. No tengo que yo indicándole, coge este otro, porque de hecho va cambiando. Entonces, es un proceso súper sencillo. Lo único que eso, que al principio pues plantea un poco de confusión saber lo que está ocurriendo ahí, pero que trabaja de esa forma. ¿Vale? Siguiente proceso. Ya quedan solo dos procesos que son un poquito más avanzados, pero para mí los más interesantes y en los que más utilidad tiene precisamente RStudio, porque si quisierais hacerlo, todo lo anterior, si queréis hacerlo con Excel, se puede. Va a tardar un poquito más de tiempo, pero podéis hacerlo con Excel. Esto ya no se puede hacer con Excel. Tenéis que utilizar, por ejemplo, ACE o SQL para aplicarlo. De hecho, la nomenclatura es bastante similar. Yo aquí lo que voy a hacer ahora es cargar mis otros dos datasets, el de las votaciones y el de título alternativo. A ver. Aquí, ya los tengo cargados, ¿vale? Que sería de f barra nota, de f barra AKAs. Entonces, importo esos dos data frame y lo que voy a hacer ahora es cruzarlos. Como yo tengo por un lado las películas y por otro lado tengo las valoraciones, lo que quiero es cruzarlo y tener al mismo tiempo información sobre la película e información sobre las valoraciones. De hecho, si yo abro aquí, por ejemplo, las notas,
Fijaros que solo tengo el ID de la película, pero no tengo ni el título, ni el año, ni el género. Y a la inversa, en DF me faltan las votaciones, no lo tengo. ¿Qué es lo único que tengo en común entre ¿qué tengo en común entre los dos datasets? Pues tengo que ese es su identificador único. Tengo lo que sería el DNI de la película, que sería este código aquí y este código aquí. Entonces, sabiendo eso, sabiendo que hay dos columnas que están en común y que son únicas, son completamente unívocas, no hay dos películas que tengan dos, dos IDs iguales, pues puedo decirle que me haga un cruce de datos y me cruce la tabla 1 con la tabla 2 en base a esa tabla que guardan en común. Aquí hay varias operaciones que se pueden hacer, ¿vale? Cruzando datos. Por un lado es el inner join. Imaginaros, el A y el B son dos tablas, como las que tenemos, la de película y la de votaciones. Con inner join lo que digo es que coja la intersección, los datos que son comunes, los datos que están tanto en una tabla como en otra, y lo que no está presente en ambas, pues lo elimina. Con el full join lo que digo es que coge todo lo que está a la izquierda, todo lo que está a la derecha y todo lo que está en la intersección. ¿Cuál es el problema con ello? Que si, por ejemplo, tenemos películas que no tienen votaciones, me va a aparecer como valor nulo la votación. Y si hay películas que tienen votación, pero no tengo datos de la película, en este caso no se da, pero si existiese algún caso así, pues tendría datos de año, género y tal como nulos. Otros datos que podemos hacer es el left join y el right join. El left join coge todo lo que está a la izquierda, en la frente de la izquierda, por ejemplo, el de las películas, y lo combina con lo que está en común en el de la derecha. Entonces, si por ejemplo hay 100 películas que por ejemplo no tienen votación, no tienen valoraciones, me va a mantener la película, me va a mantener las películas que tengo yo en la votación original, pero le va a generar valores nulos. Y con otro a la inversa, lo que me haría sería coger las valoraciones, mantener todas las valoraciones, combinarla con las películas que se pueden conectar y las películas que no tengo información, pues me genera valores nulos. De esa forma, esfuerzo que el dataframe original se mantenga, pero con lo que se cruce, pues se queda un poco suspendido. Vale, pues entonces, una opción que tenemos aquí. Vamos a cruzar precisamente eso. Vamos a cruzar películas con valoraciones. En este caso, no todas las películas en IMDb tienen votaciones. Hay películas que no tienen ninguna votación. Entonces, se van a perder ahora mismo datos. Yo le voy a hacer un inner join, me voy a quedar con lo que está en común en los dos datos y cuando lo aplique, fijaros que el data frame filtrado tiene casi la mitad que el data frame de películas. Pero eso ocurre porque no todas las películas tienen valoraciones. Aquí ya nos hemos quedado con películas que tienen al menos una valoración. ¿Vale? Entonces, yo abro este data frame y fijaros, tengo todo lo que estaba en la izquierda, dataframe original, y todo lo que estaba en el otro dataframe, en el dataframe de la derecha, que sería la valoración media. Y tengo toda la información combinada en una sola tabla. Información de las películas y votaciones de las películas. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quisiera mantener todas las películas, pero que me incorporara las valoraciones solo en aquellos casos en los que tienen valoración, pues puedo hacer en este caso un left join, mantengo todo lo que está a la izquierda, que en este caso es el data frame, voy a hacerlo aquí. Fijaros que el data frame filtrado, el que he obtenido de resultado, es exactamente igual de grande que el original, solo que tiene dos columnas más. Esto lo abro. Y fijaros, hay aquí algunas películas que no tienen valoración, porque no hay ninguna valoración en IMDb sobre esa película, pero no lo pierdo a frame. Lo mantengo porque a lo mejor me interesa mantenerlo, pero esa información en concreto no la tengo. Otra opción sería utilizar solo en este caso el full join, porque sé que todo lo que está en notas, quiere decir que en notas no hay películas que no estén en el primer dataset. O sea que tengo 40.000 valoraciones, pero todos son de películas que tengo en mi otro dataset. Entonces, cuando le aplico un full join, pues no, el resultado va a ser exactamente el mismo. Si hubiera alguna valoración de películas que no tengo, de las que no tengo en mi otro data frame, mi otra tabla, pues sí podría tener un resultado diferente. Pero en este caso se puede aplicar porque sería exactamente igual. Eso sería, por cierto, todo esto ya el left join, full join, inner join y right join lo estoy utilizando solo con las opciones de Plir porque son las más sencillas de trabajar. Es muy ágil, trabaja súper sencillo y la nomenclatura es muy directa. El inner, el full, el right y el left join. Entonces, no voy a explicar aquí cómo funciona la función básica porque es mucho más engorrosa y tarda más tiempo.
Luego también importante, que esto no lo he comentado, en el byte lo que le estoy indicando es que cuando cruce los datos, la columna en común entre esos dos datasets se llama tconst. Y entonces coge ahí y todo lo que está a la izquierda, en el data frame de la izquierda, lo pone y lo que está a la derecha, pues también lo añade. ¿Qué es lo que puede ocurrir en este caso? Que de hecho ocurre que el data frame de los títulos alternativos, si os fijáis, el título, la columna de los títulos no se llama como la otra, no se llama el tconst, se llama title ID. Tiene un nombre diferente. ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer un cruce de datos, por ejemplo, un inner join entre películas y títulos alternativos? En este caso, pues una opción sería, por ejemplo, irnos manualmente y cambiar el nombre del archivo, pero otra solución alternativa, un poquito más eficiente, sería indicarle en el byte, que es donde hacemos la conexión, que tconst, que sería el data frame de la izquierda, es igual a title ID. Entonces me dice, busco en el primer data frame la variable tconst, busco en el segundo la variable title ID y la utilizo pues eso para hacer el punto común entre los dos data frames y cruzarlos. Y lo mismo, aquí en este caso, cuando lo ejecute, lo que voy a tener es un data frame en el que tengo a la izquierda toda la información de las películas y a la derecha todos los atributos, pero solo en películas coincidentes, cada vez películas que no tengan títulos alternativos, que solo tengan títulos en inglés. Pues solo en esas películas pues se mantiene con el inner join. Pero tengo toda la información aquí combinada. ¿Vale? De hecho, si os fijáis también aquí, lo que me ha ocurrido es que se me han duplicado películas, ¿vale? Es una cosa bastante normal porque en este caso, fijaros que tengo para un mismo title ID varias filas, porque hay una que incluye el título en la región de México, en la región de Alemania, en la región de Francia, Italia, puede haber varias filas de una misma columna. Entonces, cuando yo los cruzo, pues está conectando una fila con muchas filas. Entonces se multiplican las filas del data frame, ¿vale? También una cosa importante tener en cuenta. La última operación que iba a comentar yo aquí es la de agrupamiento. Otra cosa también un poquito avanzada, que ese sí a lo mejor en otras herramientas, como por ejemplo Excel, podía hacer, pero aquí me parece mucho más sencillo. Lo que hacemos con el agrupamiento de los datos es decirle, pues por ejemplo, tenemos en una columna una variable que se repite, pues por ejemplo los años o los géneros, coge esa variable, coge todo ese data frame, toda esa fila, agrupa por esa variable y con el resto de variables, pues haz alguna operación, calcúlame la media, hazme un recuento, hazme una suma, hazme un promedio, lo que te dé la gana. Pero eso, me agrupas por un valor y el resto de valores, pues me hace alguna operación en concreto. ¿Cómo hago eso? Pues con deplit, ya digo, hay una función que es aggregate, que viene por defecto en R, pero que va de forma mucho más lenta y menos eficiente que la que utiliza deplit. Y en deplit sería, pues, utilizando primero group by para indicarle cuál es la variable en la que voy a hacer el agrupamiento. En este caso, title type. En title type, si no lo recordáis, lo que tengo es si es una película, si es un corto, si es una película de televisión, si es un videojuego. Entonces, si os fijáis, hay un montón de filas en las que se repite ese valor. Pues entonces yo puedo hacer una agrupación en base a ese valor, agrupar todas las filas que son de tipo movie, todas las filas que son de tipo corto o todas las filas que son de tipo videogame y sobre el resto de columnas, pues por ejemplo hacer un recuento para saber cuántas películas hay o hacer un promedio de la fecha de lanzamiento o hacer una máxima de la votación, etcétera. Puedo hacer diferentes operaciones. En este caso, lo que voy a hacer es calcular el año promedio para saber cuál es la que tiene más películas, más obras recientes o antiguas en esta década, donde se acumulan más obras, si al principio o al final de la década, y hago eso. Agrupo por title type y luego en summarize, que es donde le especifico la operación que quiero hacer sobre el agrupamiento, le digo que me cree una variable nueva, que en este caso la llamo startyear barra baja AVG de average, y le digo que la operación que quiero que me haga es una media con el año. Entonces, me agrupa todo por el title type y con el año lo que hace es que calcula un promedio. Entonces, si tengo 50 películas con 50 años, pues todo eso me hace un promedio de esos 50 y van asociados pues, a una tipología concreta. Si os fijáis aquí también, evidentemente hay un montón de variables, pero como solo le he indicado que me calcule esta, pues solo me devuelve la variable de agrupamiento, que sería el title type, y la variable que he creado yo haciendo la operación, que es la del summarize. El resto de variables
se quedan fuera porque no le he indicado que haga nada con ellas. De hecho, eso puede generar problemas porque a lo mejor queremos conservar variables o queremos hacer una operación, pues tenerlo en cuenta porque si no, no lo va a recuperar. ¿Vale? Luego también lo que podemos decirle incluso es cuando haga el agrupamiento, que en lugar de agrupar por un valor, que agrupe por más de un valor. Pues, por ejemplo, quiero que me agrupe por title type y por año y que me haga un recuento de cuántas son las películas, cuáles son las obras que hay anualmente por tipología documental. Pues yo sé que voy a agrupar por año y por tipología y luego en el summarize le voy a crear una variable que se llama total y con esta función de n paréntesis me hace un recuento automáticamente. Ejecuto y fijaros, me está calculando para movie en el año 1990, que son las dos variables que usó de agrupamiento, me está haciendo un recuento que sería la variable total, el n, de 4.842. Ese año se publicaron 4.842 películas. En el 91, 4.393. Pues es una forma de agrupar los datos, trabajar de esa forma bastante sencilla y eficiente. ¿Vale? Este sería el trabajo que yo he obtenido de resultados. De hecho, fijaros que son dos líneas de código y no tarda absolutamente nada y todo súper sencillo. Evidentemente, todos son cosas que voy comentando un poquito así rápido porque es un curso de 1 hora y media y no da para más, pero que una vez os familiaricéis con ello, trabajar con Deplir es una forma bastante sencilla y práctica. Aquí ya para terminar lo que os he incluido son una serie como de preguntas prácticas para que veáis cómo puedo trabajar con Deplir con un montón de operaciones pues para obtener datasets muy concretos. Pues, por ejemplo, el listado de las películas con más votaciones de cada año. Pues quiero tener un dataset en el que primero voy a combinar el listado de películas con las votaciones pues para saber el nombre y el año de la película y eso lo combino con las valoraciones. Después le voy a filtrar por película, voy a quedarme solo con las instancias que son de tipo película. Luego voy a hacer un agrupamiento y voy a seleccionar, voy a agrupar por año, porque me interesa saber de cada año la película con más puntuación. Luego le saco aquí, no, perdona, no es película más votada, es película con más votaciones. Con más votaciones, que es diferente. Después le digo que me haga primero el agrupamiento por año, me interesa tener un data frame en el que haya por cada año una fila y lo que va a acompañar a ese año va a ser, en este caso, la película que tiene más votos. Pues filtro y digo, quédate con la película que tiene el máximo valor de votos. Y luego, pues, dime exactamente, devuélveme exactamente estas tres columnas. ¿Vale? Solo me interesa la del año, el título y el número de votos. Si os fijáis aquí, he hecho un group by, pero en vez de hacerle un summarize, le he hecho un filter. También es una opción válida. Le digo, agrupa, pero ese agrupamiento solo quédate con la instancia que tiene más puntuación, o la instancia que tiene menor valor de tal, o la instancia que cumple el requisito X, pero primero agrupa y luego selecciona. Ejecuto y aquí tengo el listado. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo. Listado de 20 películas con mayor puntuación promedio que hayan tenido al menos 50.000 votaciones, porque evidentemente hay películas que son la vota de una persona y tiene un 10, eso no me sirve. Quiero que al menos haya habido un consenso grande y que me devuelva también junto al género. Pues lo mismo. Aquí, por no entretenernos más, le aplico estos diferentes procesamientos, que ya digo, podéis luego consultarlos con total calma, ejecuto y aquí lo tengo. Película, género y votación. Estas son las 20 películas con mayor puntuación actualmente en IMDb en el periodo desde 1900 a 1999. Desde 1990 a 1999, durante esos 10 años. Evidentemente la mayoría os sonará. Opción alternativa, lo mismo que antes, pero introduciéndole el título en español. En este caso lo que hago es que, si os fijáis, en la misma operación le estoy metiendo dos inner join. Primero, inner join para sacar las notas y luego inner join para quedarme con el título alternativo. Y de hecho, el título alternativo lo sé porque la región está en español, el idioma, cuando viene en español, eso lo sé explorando los datos, cuando viene aquí el título, la región, y esto viene en valor es nulo, se refiere a que es el idioma más popular de ese país, pues en este caso, cuando ya selecciono la región de España y está el valor nulo, sé que el idioma es el español. Si, por ejemplo, lo quisiera en euskera, en catalán o en otro idioma, me aparecería una cosa diferente.
Y luego aquí le indico que no me dé atributos porque a veces se desglosa un poco y me da como versión alternativa del título que no me interesan. Entonces, hago toda esta operación, tengo exactamente el mismo dataset que antes, pero el título que aparece ahora aquí es de las películas en español, ¿vale? Otro caso, total anual de películas de comedia con mayor valoración y tienen un mínimo de 1000 personas que la han valorado. Pues lo mismo, una operación aquí que de hecho la gracia aquí es que utilizo varios filtros, ejecuto y tengo que para cada año se publica, por ejemplo, que en el año 1990 se publicaron 146 películas de comedia, el promedio fue de 6,15 y el promedio de duración 99 minutos. Esto, por cierto, ya como un poco off topic, tiene mucha gracia porque si filtráis por género, cada género tiene unos promedios de duración y de votaciones súper estándar. Las películas, por ejemplo, de comedia ya estáis viendo, son en torno a 1 hora y 40 minutos, pero las películas de miedo, las películas de acción, tienen también duración promedio. Y el último caso que iba a comentar aquí como caso práctico, pues sacar, como ya digo, como también incluye videojuegos, pues cuáles son los 10 videojuegos con mayor puntuación del año 95 al año 97 y que al menos 5.000 personas lo han votado. Ejecuto y fijaros, aquí tengo mi lista de los 10 videojuegos con la puntuación y el año. Evidentemente, pues ya digo, cosas que evidentemente a la mayoría les sonará aquí. Y para cerrar aquí, sin detenernos mucho más, pues una vez hemos generado este data frame, por ejemplo, imaginaros, queremos guardar este data frame porque me interesa pues, para llevármelo a Excel o para hacer una tablita en otro sitio o para más tarde importarlo y seguir trabajando con ese data frame. ¿Qué puedo hacer? Pues hay una serie de opciones que incluye R. Por defecto tenemos write.table, que sería el equivalente a read.table, es la función básica de R, que luego tiene su versión alternativa, que son el write.csv y csv2, o si queremos hacerlo con delimitación con punto y coma, es decir, con coma. Pero si yo quisiera exportarlo, esa tablita que tenemos aquí, como un archivo separado delimitado por tabulaciones y en un formato un poquito estándar, pues lo haríamos de esta forma. Write table, nombre de la variable, ubicación donde queremos guardar la variable, en este caso una carpeta que le pongo aquí de results. Le digo que no me ponga calificadores para que no me ponga las comillas, que esté en UTF-8 por si el carácter es un poco extraño. Y esto es una cosa que se suele poner aquí por defecto en true, en esta función, que es que me guarda también el índice. Ese 1, 2, 3, 4, 5 de la fila también te lo guarda. Yo digo que no me lo guarde, que me lo elimine porque al final es una cosa que mete ruido y problemas para importarlo luego. Si quisiera utilizarlo con la función CSV, que por defecto soluciona, por ejemplo, la parte de indicarle que tiene cabecera o en este caso, ¿cuál era? El creo que también lo solucionaba, y me lo pone en vez de separado por tabulaciones, por comas, pues lo haría con esta función, ejecuto, me está guardando el archivo, de hecho, para que lo veáis, sería aquí en Results, de hecho, fijaros la fecha, acaba de ser exportado ese archivo, y cuando yo lo cargo, pues fijaros. En este caso, daros cuenta, yo no le he marcado, en este caso por defecto, como el calificador viene en true, este es el archivo que me ha devuelto. Os dais cuenta de estas comillas que vienen, eso lo pone él por defecto por si acaso hubiese, como detecta con un tipo de texto, por si acaso incluyese una coma, pues que no hubiese luego problema a la hora de importarlo y que reconociese que son dos campos diferentes. Pero que este es el archivo que me está exportando, separado por coma y sin mayor problema. Y luego, pues lo mismo, con data table, pues tenemos una función que se llama fwrite, en la que directamente, si no le decimos nada, hace una exportación en formato tabulado y con la codificación, la calificación y todo eso de forma súper super óptima. De hecho, lo que hace a ver aquí, lo que hace por defecto es que no solo lo exporta con tabulaciones, que él mismo, si por ejemplo la exportásemos con coma, si encontrase que aquí, por ejemplo, hubiese una coma, él automáticamente haría esto. En lugar de hacer lo que hace Write Table, que mata mosca a cañonazo y le pone comillado a todas las celdas que son de tipo texto, este se la pone solo a aquellos que detecta que evidentemente pueden meter un poquito de problemas. Entonces, es una función que ya digo, es mucho más óptima. En este caso no la estáis viendo porque son datos muy reducidos, pero
la velocidad, los tiempos de carga no tienen absolutamente nada que ver utilizar la función de data table con la de R, y luego ya habéis visto pues, que tiene la suficiente inteligencia de reconocer cómo queremos exportarlo de forma correcta y solucionar algunos problemas. Y creo que eso ya es todo. Ha dado tiempo justamente a terminar con lo que quería un poquito comentar aquí. No sé si tendréis por aquí alguna duda. Imagino que sí, porque esto ha sido, la verdad, una tralla que da importante. Pero si queréis comentar algo o que veamos algo, a ver, voy a dar aquí los comentarios. Ay, no jodas, ha ido la cámara. Va. Pues, ¿queréis comentar algo o lo dejamos ya por aquí? Sí, la grabación luego va a subirse y luego le pondré también yo el enlace para que podáis ver los ejercicios, o sea que sin ningún problema. Así que ya, si no tenéis ninguna duda, luego ya sabéis, por el grupo podéis comentar cualquier duda que tengáis. Pues dejamos por aquí la cosa y ya está, y nos seguimos viendo en los siguientes cursos de Yo Sigo. Pues ya está, pues nos despedimos y nos seguimos viendo. Así buen fin de. Hasta luego.